Buenos días, doctor Gutiérrez, compañeras, compañero. El día de hoy voy a hacer esta presentación de la actividad número 3, que se llama Resistencia al Cambio y la Innovación, de nuestra asignatura Innovación y Desarrollo Educativo. Mi nombre es Ana Luz Carvajal. Les doy todos los saludos afectuosos en esta mañana. Lo primero es que hay que visualizar cómo se va a dar esta presentación. Es ejecutiva. Se llama Resistencia al Cambio y la Innovación. Consta de 5 partes. La primera de ellas es el concepto, las restricciones a la innovación educativa. Como tercer punto son las condiciones que favorecen el cambio, motivaciones y estrategias ante la resistencia. Y vamos a cerrar con unas conclusiones y comentarios finales, ya de carácter personal. Esta presentación tiene que ver también con mi experiencia profesional. Entonces, pues bueno, vamos a arrancar. En el primer punto de concepto, pues lo divido en 3 partes, de acuerdo al título, ¿no? La resistencia, el cambio y la innovación. En este sentido, hablar de resistencia, pues como parte de las definiciones que pude encontrar, se entiende como la capacidad de tolerar u oponerse ante una situación. También resistencia es realizar una actividad durante un tiempo prolongado y la capacidad de detener o de contener. Por otro lado, tenemos la palabra cambio, que no es otra cosa más que una transición de estado de donde se empieza o estado inicial a uno distinto. En el caso de la innovación, recupero las 2 observaciones que hace Peter Drucker en 1985, también presentadas en un material anterior de semana 2, donde decía que la innovación sistemática consiste en una búsqueda de cambios, ¿no? Y por otro lado, Redalic, como este centro de investigación que da aportaciones en diferentes temas, donde habla que la innovación son conceptos existentes, pero que además estos conceptos se combinan. Haciendo una sumatoria de estas definiciones, pues entendemos que la resistencia, pues de alguna manera es una capacidad de tolerar durante un tiempo prolongado, sea para detener o contener, que es una transición que va a arrojar un inicio y un cambio posterior a este tiempo prolongado del cual se hablaba, y que obviamente estos cambios tienden a tener ciertas combinaciones. En este sentido, cuando aterrizamos el concepto de resistencia, ya en lo que corresponde a instituciones educativas, pues vamos a encontrar autores como Cory Koch, que en el 2020 señala que es un comportamiento, o sea, que una resistencia es una respuesta que damos, ¿no? En este caso, si es una situación docente, pues obviamente al desafío que un docente puede enfrentar, que va combinado con miedo, con amenaza, con angustia, porque pues todo cambio siempre va a generar cierta alerta. Y es esta limitante a nuevas ideas, a ciertos métodos. Se habla también del uso de nuevos dispositivos, ¿no? Y esto, por supuesto, viene a colación con todo lo reciente que tuvimos con pandemia y este momento tan importante en el mundo donde tuvimos que hacer una migración y reaccionar de manera muy rápida a valorar la educación de una forma a distancia, hoy día una forma híbrida, donde ya enfrentamos una manera distinta de trabajar y que encima de todo tiene que arrojar buenos resultados, ¿no? Por otro lado, entender que la resistencia al cambio es constante y es inevitable. La forma dinámica que trabaja el ser humano, no solamente en la educación, sino prácticamente en todas sus actividades, hace que tienda a la evolución. En este sentido, pues hay que ofrecer respuestas ante las nuevas necesidades. La resistencia se origina en respuesta al sentir cierta amenaza, alerta y temor, por supuesto, a lo desconocido. Algunos de los factores que influyen en la resistencia a la innovación educativa, pues obviamente aquí menciono solamente 10 de lo que pude observar en el material que nos proporcionó el doctor y de las lecturas independientes, donde se concentran algunas de las más importantes, partiendo de que estamos hablando de personas, ¿no? El docente, antes de su actividad, es una persona. Entonces, de manera natural, esta amenaza y resistencia ante una situación nueva, pues le genera incertidumbre. También puede haber factores donde se da el poco interés y el compromiso. La realidad es que sabemos que la docencia no es una actividad, en muchos de los casos, no es una actividad profesional que se elige en primera instancia, sino es un producto de otra cantidad de circunstancias. Es decir, los profesionales que egresamos de diferentes licenciaturas que no sean el magisterio, pues realmente podemos enfrentar en nuestra vida de repente la necesidad de dar clases, ¿no? Entonces, esto podría de repente considerar pues que no se da todo el compromiso, como si la docencia
a veces fuera una actividad anticipada o una actividad mientras se instalan en algún lugar de su interés para su desarrollo profesional. También otro de los factores que influyen en esta resistencia a meterse a la innovación educativa, pues es el tema tecnológico, el uso de las TICs, el avance dentro de todas las capacitaciones que se dan dentro de las TICs. Sin duda va implícito el miedo a enfrentar lo desconocido, el miedo al bullying, el miedo a las críticas, a las burlas, etcétera. De acuerdo, sí, a la condición generacional, pero también de acuerdo al estilo de vida y la personalidad que tiene cada docente. Muy importante, pues la falta de información que se puede tener, la falta de comunicación que se da en una institución educativa, las propias áreas de oportunidad en el ámbito pedagógico y disciplinar que pueda tener el profesional. ¿Por qué no citar que en el docente el exceso de trabajo ha generado el famoso síndrome de burnout, ¿no? Este cansancio crónico, donde ya son múltiples las actividades que se tienen que hacer, ya no solamente enfrentar el grupo, que ya es mucho, sino además todo lo administrativo que desprende de eso, multiplicado por todas las clases que se dan y multiplicado pues, por la persona y su vida familiar y personal. También otro de los factores que influyen en la resistencia, pues es el factor económico, sin duda, el ambiente laboral, la falta de motivación, entre otros. Esta lámina también ya la había presentado con antelación porque me parece muy relevante, ¿no? A mí me genera mucho impacto este asunto del docente enchufado, o sea, un docente multitask que no siempre pues tiene el 100% de su energía en cada una de las actividades que tiene que realizar. Y es una forma de vida donde se tiene que dividir el tiempo, la energía, los intereses, las búsquedas, por supuesto. Entonces, esto complica todavía más la situación y una acción de rechazo pues puede venir precisamente de este hartazgo de tantas actividades. Como punto número 2, dentro de las restricciones de la innovación educativa que son origen, las divido en dos partes. Las restricciones que se dan de nivel personal, que puede ser pues que de repente no estoy interesado por aprender y aplicar cosas nuevas. De repente puedo no estar totalmente comprometido con la educación, puedo no estar comprometido con la vocación de esto de enseñanza, aprendizaje y aprendizaje significativo, o puedo no tener la motivación suficiente para entender que esta es una actividad muy valiosa y relevante que va a trascender a las personas. También algunas de las restricciones institucionales que puedo observar en mi experiencia ha sido la falta de liderazgo o la línea de liderazgo que se pueda seguir dentro de una institución, la falta de planeación, gestión, control y evaluación que retroalimente y que permita que todos vayan creciendo, el compromiso social que tiene toda institución con las personas, las familias, los grupos que están a su alrededor, de generar a los profesionales más capacitados y también la poca sustancia dentro del trabajo en equipo, ¿no? Donde ya no solamente hablamos de los tres sectores, docentes, estudiantes y administrativos, sino de una sociedad en general donde existen empresarios, donde existen padres de familia, donde existen otras organizaciones y otras instituciones con las que se podría en el futuro, y hablo de la parte estratégica, pues de hacer colaboraciones que nos enriquecieran a todos. Como punto número 3, las condiciones que favorecen el cambio, pues obviamente van a ser muchas. Entre las más relevantes que considero, pues es primero tener esta actitud de apertura a las nuevas ideas. Es un tema personal, pero también cuando se da la capacitación, que sea una capacitación muy propia en lo pedagógico, en lo disciplinar, que nos permita entender el qué, el cómo y el para qué. Y por otro lado, para favorecer el cambio, pues también súper relevante el asunto de la gestión de recursos, ¿no? Uno puede tener mucha apertura, puede tener mucho interés, puede tener una buena actitud, pero de repente también tenemos todas estas limitantes de gestión que no nos permiten acceder a recursos donde se pueda realmente implementar toda la planeación, toda esta innovación necesaria y pues por supuesto toda la aplicación del uso de tecnología y ver los resultados. Algunas de las motivaciones y estrategias que se plantean que considero es de los puntos centrales de esta presentación, pues, y la señalo así en rojo, entender que los docentes son, antes de ser docentes, son personas. Y como personas experimentamos muchos cambios, experimentamos muchas circunstancias de índole personal que van a condicionar en muchos de los casos nuestra actitud frente a un trabajo, frente al trabajo docente.
También como estrategias, pues recuperando lo que viene en el video y los materiales que nos proporciona el doctor Gutiérrez, sumado a los materiales de búsqueda propios, pues entender que parte de las grandes estrategias que se tiene que hacer en una institución educativa es un diagnóstico, por supuesto, para saber de dónde partir, con qué se cuenta y qué se puede hacer. Planeación y calendarización de actividades, muy valioso el trabajo de academia, es un trabajo que va a ser riguroso, que va a ser de pares, que va a ser de compromiso y que de alguna manera nos va a sumar a todos en un mismo esfuerzo. Señalo también la eficiencia en el tiempo, que estas reuniones, que estos trabajos, que estas diferentes talleres y diferentes actividades, pues también valoren que ante todo hay una persona atrás de eso, entonces que no pueden ser exhaustivas. Hablo del trabajo de naturaleza ejecutiva. Por otro lado, también el tener acceso a información oportuna y veraz, una capacitación, ya decía, en el ámbito disciplinario y pedagógico, el plantearse nuevos escenarios que van a tener referencia con con tener apertura a otras instituciones para diferentes colaboraciones. Es decir, cuando tenemos acreditadoras, cuando tenemos asociaciones afiliadas, otras instituciones de nivel medio, nivel superior, estudios avanzados que nos permitan hacer estas clases en espejo, hacer de repente estas estancias académicas donde un profesor de manera más sencilla se puede ir algunos días a otra universidad, tenga un nuevo campo de acción, que eso le genere el ver a nuevas personas, a nuevos pares, que no sea un desembolso gigantesco económico, pero que sí le permita ejercer su profesión cambiando los escenarios, ¿no? Y bueno, eh, eh, tomo esta referencia también de regreso a la profesión. Sinceramente, la docencia en muchas ocasiones hace que uno ya no ejerza lo disciplinario. Aquello que estudió ya no se ejerce. Entonces, estamos haciendo las clases con la parte teórica que es muy valiosa, pero que ya no nos permite evidenciar ante los estudiantes pues la praxis, ¿no? Los proyectos que se hacen, los retos que se enfrentaron. Entonces, toda la parte experiencial se ha quedado como limitada. Entonces, están por un lado los profesionistas que ejercen y no son docentes, y por el otro lado los docentes de escritorio que peyorativamente también se han denominado, y que el ya no regresar a la profesión pues hace que uno de repente se desactualice, por ende te desmotives y por ende pareciera que es un trabajo obligado el tema de la docencia. Casi para terminar, digo que todo eso tiene referencia con un compromiso docente, sí, evidentemente va a ser así, pero también compromiso de la institución y un compromiso en general de la sociedad hacia la cara a los docentes, o sea, reconocerles el trabajo, reconocerles los alcances y lo más valioso que son personas formando a otras personas. Esto considero que sería la gran estrategia de apertura al cambio y la innovación. Como conclusiones, pues señalo estas 6, no son las únicas, pero me parecen relevantes. La primera de ellas, que el cambio es inevitable, pero además es necesario. Es un tema de evolución hasta del propio ser humano. Número 2, la resistencia es una reacción natural dada la diversidad de pensamientos, empezando porque la universidad tiene esta característica de un pensamiento universal, ¿no? Caben todos, todos tienen las posibilidades de opinar, de escuchar y de ser escuchados. Como punto número 3, las organizaciones educativas también deben de estar preparadas para los cambios y saber cómo dirigir con un liderazgo propositivo, donde estos colaboradores, docentes, administrativos tengan esta suma de voluntad en el ganar-ganar, un beneficio mutuo. Número 4, el trabajo docente es noble, pero también merece respeto. Hay que redignificar el trabajo del docente, ser justos con el salario, ser justos con las solicitudes administrativas, ser justos con las asignaciones de horarios. O sea, muchos de estos factores son los que están generando la resistencia al cambio. Número 5, las cargas excesivas de trabajo son inaceptables cuando hablamos de calidad. ¿Por qué si suceden en la empresa, por qué no habría de suceder en la organización educativa, ¿no? El hablar de calidad implica darle expertise, darle un tiempo necesario, permitir hacer gestiones, todo lo que eso implica. No puede ser con toda la prontitud, ¿no? Ni esperar resultados inmediatos. Y número 6, el docente es un profesional, pero antes de ser profesional es una persona. Agradezco mucho su tiempo para escucharme. La verdad es que estos temas se ponen muy interesantes. Es poquito el tiempo en el que uno puede vertir sus opiniones, pero bueno, vamos en esta búsqueda por mejorar. Estas son las referencias. Dejo de compartir en este momento. Y bueno, les deseo
Les deseo ante todo un excelente día. Muchísimas gracias por escucharme. Estoy a sus órdenes para cualquier duda, comentario que pudiéramos seguir discutiendo de esto.